Hola amigos de P1, bienvenidos a una nueva edición del programa y ahora sí, la tercera etapa, la última etapa de este especial de Gustavo Trelles que nos recibió allí en su oficina en Montevideo, en Uruguay, para contar su historia. Llegamos a la parte final de este rally de su vida, donde lógicamente hablaremos de estos 4 títulos. Ya habló un poco sobre lo que pasaba en el primer título del Grupo N y aquella promesa. Aquí va a desmenuzar un poco el tema, esa promesa de correr en el Grupo A que no se va a dar. Y después vendrán otros 3 campeonatos del Grupo N. Creo que va a aprovechar el programa para algo que siempre nos llamaba la atención a los periodistas, era de explicar las diferencias, ¿no?, que tiene un Grupo N con un Grupo A. ¿Por qué valía tanto un vehículo World Rally Car del Grupo A, un Mitsubishi Lancer, y no tanto un Grupo N? Bueno, un auto de producción totalmente distinto, lógicamente, y aquí Trelles los va a explicar y va a utilizar, creo que un buen paralelo para explicar una historia sobre las diferencias entre Soto-Recalde, Recalde-Soto, ¿no? Pero bueno, es algo que nos interesa especialmente a los fanáticos del rally. También se meterá Sainz, Juha Kankkunen, Miki Viación, que lo marcó también al uruguayo en su carrera, y después poco a poco cómo se fue bajando del auto, pero las 2 oportunidades que tuvo para volver a manejar un auto de rally. Nos metemos en la etapa final de Gustavo Trelles en P1. Yo me vi penalizado sin duda porque en ese momento se vendía la cantidad de autos que se vendía en Uruguay. Vos decís, digo, qué malo que es el tema, ¿no? Pero obviamente los que fabrican autos y hacen las carreras y gastan la plata que gastan también porque en definitiva les viene un retorno por la venta de los autos. Yo la entendí por ese lado, no me quedé conforme en ningún momento y de hecho, digamos, al otro año corrimos con Rally Alemania. Fíjate vos que de las, no sé, 8 o 9 carreras que hicimos, ganamos 7, o sea, con el auto que tenía Benítez el año anterior. Y ganamos carreras, digamos que, perdón, una cosa que digamos que pocos la saben, es muy fácil de chequear. Llegamos al Rally de Portugal, último tramo del rally, y peleábamos el cambio. Nosotros habíamos roto el turbo, habían cambiado el turbo, y veníamos recuperando con Stoll, que estaba primero en la carrera. Largamos el último tramo de la carrera, a 7 segundos de diferencia, Stoll y yo. El último tramo de la carrera. Era un tramo que tenía 2-3 kilómetros subiendo y después tenía como 14 o 15 bajando, el ramo del Rally de Portugal. Tommy venía ganando la carrera con cierta holgura y todo lo demás, digamos, después estaban todos los pilotos que se venían peleando los puestos y todo lo demás. Nosotros con el Mitsubishi del Grupo N ganamos la general de ese último tramo del Rally. Eso pasó 2 veces, las 2 veces nos pasó con nosotros. Hicimos el scratch por delante de Tommy con el Grupo A, nosotros con el Grupo N, Tommy con el Grupo A, Schwartz con el Grupo A, Freddy Lua con el todo, Rui Madeira. Hicimos el scratch con el Grupo N, todos con Grupo A. Y vos decís, está bien, Tommy, digamos, no se la había tomado como se la tenía que tomar en el último tramo, porque en definitiva venía ganando la carrera por 30, 40 segundos, con lo cual se lo podía tomar con... Pero los demás venían todos peleando. Cuando llegamos al final, me recuerdo clarito, llegamos al final del tramo, ¿no? Y llegamos al parque donde estaban todos los periodistas, en vez de ir a mirar el auto de Tommy que había ganado la carrera, se vinieron todos al auto nuestro. ¿Has ganado la general? Pues yo no sabía, en ese momento, viste, los tramos, si no es que te lo escribían en un pizarrón, no te enterabas cómo habían andado los demás. Yo quería saber cómo había andado Stoll, que estábamos a 7 segundos. Has ganado la general, me dicen Javier Bueno y todos los periodistas españoles, la general del tramo. ¿Cómo has hecho para ganar la general del tramo? Bueno, empiezas a preguntar cosas ahí. Habíamos ganado el scratch, habíamos hecho la general del último tramo del rally, ¿no? Con lo cual, digamos, son cosas que son diferenciales, son diferenciales importantes, ¿viste? Que te dejan muy orgulloso, porque nunca más se dio, digo, que un Grupo N. Y de hecho, para el año siguiente se tomaron 2 decisiones en la FIA que yo creo que fueron basadas en eso. Primero, el auto nuestro fue a desarme total, lo desarmaron todo, se lo devolvieron en pedacitos a Rally Alemania porque, digamos, no podía hacer eso. Segundo, al año siguiente le ponen el restrictor de 32 a los Grupo N
Nosotros corríamos con 34 de restrictor, igual que el grupo A, y nos ponen 32 de restrictor a los grupos N, justamente para que no estuviéramos tan cerca de los grupos A. En condiciones normales, nosotros estábamos a 1,5 segundos por kilómetro más lento con los grupos N. Pero eran autos que valían 100.000 euros contra autos que valían 1.000.000 de euros. Entonces no podía haber esa diferencia. ¿Qué hicieron? Nos bajaron la potencia a los grupos N, que digamos fue el cambio de reglamento que nos puso una brida más baja, que digo, fue la que circuló toda la vida en los grupos N mientras estuvimos corriendo, ¿no? En ese momento, digamos, el grupo A del 96 fue una cosa, pues después se empezó a pasar a los World Rally Car, y Mitsubishi el último año corrió con el grupo A contra los World Rally Car. Tommy gana el campeonato con un grupo A contra los World Rally Car. Pero de todas maneras, en el 96, 97, el grupo A y el grupo N eran diferentes en cuanto a potencia, tenían más potencia, tenían las cajas de cambio especiales, tenían los frenos grandes, tenían, bueno, el peso se lo dejaban alivianar a un peso, digamos, mucho mayor al nuestro, porque les permitían sacar los asientos, todo eso. Nosotros en esa época corríamos con los asientos traseros, el auto, una cosa, el 96, 97 ya permitieron sacarlo. Pero el grupo N era un auto que nacía tan bien de fábrica, el auto, tan bueno, que realmente, digamos, con lo que le hacíamos, que era suspensiones, alivianar lo que más pudiéramos, y algunas otras cosas más que nos permitían, el auto era competitivo. Nosotros estábamos, si mirás los tiempos, estábamos a 1,5 segundos, 1 segundo y medio, en el peor de los casos, por kilómetros de un grupo A. O sea que el auto era una maravilla de fábrica. Yo siempre dije, digamos, que me tocó manejar el Evo 3, después pasamos al Evo 4, después hicimos el Evo 5 y terminé con el Evo 6. El Evo 7 ya no lo utilicé, ya no lo pude utilizar. Recién ahora últimamente, digamos, cuando corrí mucho más adelante, después de haber dejado, corrí en el Evo 9 y en el Evo 10, ¿no? Pero, digamos, eran autos que ya salían de fábrica de una manera increíble. Y de hecho, para que veas, uno de los años, que yo no sé si fue el 97 o el 98, todos los equipos oficiales tenían sus muletos que eran Mitsubishi. O sea, los pilotos de Toyota tenían muletos Mitsubishi para hacer las carreras para entrenar. Fíjate vos que yo me tocó ir con un Mitsubishi recién nuevo, 0 kilómetros, para ir a entrenar el Rally La Acrópolis, el rally más duro que hay. Y el auto terminó, di 4 o 5 vueltas que en ese momento se te permitían dar el Rally de La Acrópolis, y el auto terminó que no sentías un ruido del auto, era increíble, y no le habían puesto ni la jaula ni nada por el estilo. Yo creo que fueron autos en ese momento que de fábrica salían de una calidad excepcional. De hecho, en el grupo N toda la vida barrió con todos los Subarus y con todo lo demás. Mientras estuvimos compitiendo a buen nivel, era un auto que era increíble, ¿no? Corro los 2 primeros campeonatos con el Bicho del Bono, después viene Martín Cristian a correr los otros 2 campeonatos, ¿no? Y Martín después queda como director de lo que era el Córdoba Rally Team, que fue con Pozo y con Ligato y con Menzi y con todas las obligas que fueron. La verdad que yo lo viví bien en el sentido que me gustaba que vinieran más pilotos a competir, ¿no? Lo que pasa es que en ese momento, digamos, nosotros, ahí se da una condición que es la siguiente. Vos tenías un descarte para hacer de carrera, y nosotros íbamos siempre a 8 carreras del Campeonato del Mundo, ¿no? No hacíamos todas las carreras del Campeonato del Mundo. En el año 2000 gana Stoll el Campeonato del Mundo, ¿no? Que yo creo que fue, digamos, muy mal manejado por el equipo, pero bueno, por el equipo italiano, porque Stoll gana el Campeonato del Mundo porque tenía presupuesto de Argentina para que pudiera hacer las 12 o 13 carreras del Campeonato del Mundo, y Stoll nos gana en Inglaterra en la última fecha del Campeonato del Mundo, ¿no? Nosotros habíamos hecho 2 carreras menos que el equipo tuvo que ir a todas las carreras para ganarnos el campeonato. Ese fue en el año 2000. Y en el año 2001, que gana Gabriel el campeonato, siempre hicimos las carreras, ¿viste? Y teníamos, a ver, el relacionamiento que podemos tener los sudamericanos, ¿viste? Realmente unos pibes divinos. Martín, que había sido mi copiloto, el que estaba a cargo del equipo, ¿viste? Era claro que ellos venían a ganarme a mí, digamos, el campeonato, pero todo en una... ¿no? Creo que también ahí algunas lecciones se llevaron, pero divino. La verdad que, digamos, son 2 chicos, digamos, que
aparte de lo bueno que eran en lo suyo, buena gente, bueno, persona que la podía, que en el ambiente, digamos, normalmente no es muy fácil, ¿no? Nosotros perdimos el campeonato del mundo en España, que se corta una testina, como es una rótula de dirección. Veníamos ganando el Cataluña y nosotros habíamos hecho también, Gabriel y ellos habían hecho todas las carreras del campeonato, ¿no? Y nosotros habíamos hecho 8 o 9 carreras del campeonato. Pero lo teníamos bastante bien y creíamos en Cataluña que podíamos ganar sin inconvenientes, con eso liquidamos el campeonato. Y bueno, se cortó una rótula y nos quedamos sin posibilidades de poder ganar el campeonato y ganar Gabriel el campeonato. Yo creo que fue un campeonato que podríamos haberlo ganado cualquiera de nosotros. Tal vez si hubiéramos corrido las mismas carreras todos, habría que hacer las cuentas, ¿viste? Pero bueno, las carreras son así, los campeonatos son así. Yo debo haber ganado un campeonato en ese sentido también. Y estoy muy contento también de que, digamos, tanto sea Gabriel como Marcos, que dos pilotazos que realmente, digamos, se merecían estar ahí y ganar algún campeonato también, ¿no? Yo creo que haber venido a Sudamérica ese campeonato fue muy bueno también, ¿no? El equipo ya se los había dejado pronto. El equipo, cuando yo dejo Rally en Alemania, los hermanos Añelos me vienen a ver para que corriera con ellos, porque digamos realmente. Y entonces ahí hicimos el desarrollo de los Lancer que yo venía haciendo con Mitsubishi. Tenían, digamos, un equipo muy lindo, pero sobre todo, digamos, motorista que era buenísimo, era uno de los hermanos Añelos, Antonio, que muy buen motorista y realmente el auto siempre andaba muy bien. Ganamos 2 campeonatos con los Agnelli y con Rally Italia, porque el último año ellos pertenecían a Rally Italia y el equipo había quedado muy bien armado. Como ellos decían en el 2000, traer a Stoll al equipo también, porque venía el equipo argentino, digo, yo no podemos correr, o sea, los dos argentinos, más de todo el mayor, en el mismo equipo. O sea, ahí, ¿quién define quién gana, no? Entonces no me gustó la movida esa. Y me fui al equipo de Nocentini, que es un equipo italiano mucho más chico, ¿no? Que tenía las posibilidades, digamos, como auto de poder correr, pero tuvimos muchos problemas de roturas, de cosas, ¿viste? Porque no se cambiaban en tiempo y forma las cosas, todo lo demás. Bueno, esos 2 campeonatos, digamos, que perdí fueron con el equipo de Nocentini. Pero el equipo Rally Italia, que era el equipo de los Agnello, ellos lo agarraron pronto, los autos eran los que yo usaba, o sea que eran autos, digamos, que estaban con todo el desarrollo y sabía lo que tenían y por lo tanto, digamos, yo creo que fue una ventaja que usufructuaron muy buena y que la movida digamos, del equipo, sobre todo del Rally Córdoba por Martín, que sabía cómo era el equipo, fue una muy buena decisión, ¿no? Si estás buscando un repuesto original o alternativo para tu vehículo importado, CBM Auto. Años de experiencia. Miles de clientes satisfechos. Importador directo desde Estados Unidos y Europa. cbmauto.com. Yo, Norberto Fontana, te lo recomiendo. La producción no se puede detener. Las máquinas tampoco. Urbi. Ingeniería industrial. Llegó Alemania Petrolhead Tour, un recorrido de 2000 kilómetros por la cuna del automóvil, en español, de la mano de Motorius y con todo incluido. La propuesta es simple, que hagas el mejor viaje de autos de tu vida y para eso nosotros nos ocupamos de todo. Pasajes ida y vuelta de tu país, de residencia, hoteles, comidas, traslados y por supuesto mostrarte lo mejor del mundo del automóvil en Alemania. Para más información nos escribe al mail de pantalla y nos vemos en Alemania Petrolhead Tour. I'm looking for... El cambio que lo cambia todo. Renault Cardian.
Realmente en el caso mío, yo me retiré obligado porque en ese momento, el 2002, acá fue una crisis muy grande, ¿no? Bueno, la crisis argentina y la crisis nuestra. Entonces yo no tuve más la sponsorización que necesitaba para competir, por lo tanto obligadamente me tuve que bajar. Pero me pasó algo que es increíble. Yo por 2002 al 2010, por 8 años, ni siquiera miré un rally, nada. No miraba las carreras de campeonato del mundo, no miraba quién iba primero, quién iba nada. Me retiré totalmente, ni siquiera los miraba por televisión. Era algo que yo ya estaba, viste, hasta se ve que estaba con la cabeza ya explotada, digamos, de todos los años que habías pasado y del sacrificio que habías pasado y que nada, me dediqué a cosas mías, personales, de empezar a crear cosas mías, digamos, comerciales, que también es lo que me gustaba, porque antes de correr en auto, vendía autos, por lo tanto, digamos, la beta comercial siempre la he tenido. Y entonces me dediqué a lo mío y yo realmente, digamos, fue como cerrar la ventana y se terminó. Recién en el año 2010 le van a hacer el homenaje a Jorge Recalde en Mina Clavero, con una carrera del Mina Clavero, el homenaje a Jorge Recalde y todo lo demás. Y entonces, en ese momento, hablo con Martín y Martín dice, pues no, deberías de correr el homenaje a Jorge, dice Mina Clavero. Y digo, Martín, peso 120 kilos. No, pero hace 8 años que no subo un auto, le digo, no puedo. Entonces resulta que en ese momento habían llegado los Evo 10, Federico Villagra me dice, pero mirá que vamos a ir a probar a la montaña, y dice, ¿por qué no te venís y probás a ver si te gusta? Si todavía estás a tono. Bueno, ese día caigo, estaban haciendo un asado ahí, habían probado toda la mañana, y me subo al auto de Federico y hago la calle 5 kilómetros para abajo, 5 kilómetros para arriba, ahí en la montaña, no me recuerdo si en La Falda o algún lado de eso, y en la cuarta pasada, iba con el copiloto de Federico. Le digo, vamos a tomar un tiempo, vamos. Salgo, viste, con la hoja de ruta, con Curleto, que tampoco, digamos, teníamos el mismo léxico y nada por el estilo, ¿no? Llegamos abajo y Curleto me dice, bueno, es bueno el tiempo, pero viste, no, medio que me parece que lo largué tarde, no sé qué, no sé cuánto, me dice, pero ahora vamos para arriba, ¿no? Yo llegué agitadísimo, en 5 kilómetros, viste, como si hubiera corrido los 5 kilómetros a pie. Bueno, igual, me acuerdo que llegué muy agitado. Entonces descansamos un poco ahí, hicimos los 5 kilómetros para arriba, y bueno, estaba en los tiempos, viste, si no era el de Federico, muy cerquita de Federico, no habiendo manejado y no me costó nada llevar el auto, que yo no lo había manejado, un Evo 10, es más, me pareció un auto facilísimo de manejar, lindo de llevar. Entonces, bueno, Federico en ese momento teníamos para hacer esa carrera un Evo 9, y le digo, corro con el Evo 9, y digo, sí, en definitiva, pero corrí esa carrera y me recuerdo que hicimos unos tiempos parciales muy buenos, después tuvimos problemas con el auto, no me recuerdo cómo salimos, pero al otro mes siguiente se corría el rally del lago acá, el rally del Atlántico, que era fecha del campeonato sudamericano, el Codasur. Y entonces le digo a Federico, ¿vas a ir al campeonato sudamericano? No, yo no voy, pero tengo que ir con piloto tucumano y otro más. Él venía con 2 autos para acá. Le digo, ¿y tenés un auto como para que yo corra la fecha de Punta del Este? La verdad que lo que me embala a mí a correr la fecha de Punta del Este, primero que el Club Uruguayo de Rally en ese momento dice, vos venía a correr, que viene todo esto, y ahora que te subiste al auto de vuelta, Uruguay nunca te vio correr, todos estos gurises nunca te vieron correr. Pero lo que más me motivó es que tampoco mis sobrinos, que habían nacido todos en el 90 y pico, ¿no? Y en el 2000 nunca me habían visto correr. Entonces empezaron a darme manija a mi hermano, dale, correr el Atlántico. Decido correr el Atlántico, pero más que nada, digamos, a ver, hacía 22 años que no corría en Uruguay y hacía 8 años que no hacía carreras en serio, ¿no?
Y bueno, vinieron los chilenos, vinieron los argentinos, vino bueno, venía Padilla, bueno, vinieron varios de los pilotos que después se definía el campeonato acá. Un rally muy lindo, el de Punta del Este, ¿no? Pero yo iba haciendo la ruta con el bicho y digo, el bicho es rapidísimo esto acá, digamos, comparado con lo que corríamos en Europa, ¿no? Claro. Que eran todos caminos de montaña, esto y lo otro. Digo, acá venís muy rápido. De hecho, hubo promedio de 124, 125 en la montaña acá, en la sierra de acá, que son bastante sub y baja, sub y baja, sub y baja. Largamos esta carrera y, ¿qué te digo? Que la ganamos, digamos. La ganamos aparte compitiendo desde el inicio hasta el final, con Padilla, con Martínez, el chileno que ahora es 11 veces campeón de Chile, y en ese momento era Maravilla Martínez. O sea, yo creo que, digamos, fue un momento que vos decís, pero pará, hace 8 o 10 años que no corro y todavía podemos ser competitivos. Nadie imaginaba que un Mustang podría ser eléctrico. Nadie imaginaba que un eléctrico podía ser un Mustang. De 0 a 100 en 3.7 segundos. Nuevo Mustang Mach-E. El único eléctrico que es un Mustang. La inteligencia encuentra el camino. Descubrí el potencial en reserva de tu vehículo con EPROM. Mejoramos el torque y la potencia, optimizando así el consumo de combustible. Trabajamos en camiones, maquinaria agrícola y pickups. Ofrecemos soluciones electrónicas a fallas típicas. Nos avalan 22 años de experiencia y una red con más de 90 distribuidores en todo el país. EPROM. Busca tu distribuidor más cercano. Te vas a sorprender. Este fin de semana continúa el campeonato del TCR South America en San Juan, por eso es buena oportunidad para revivir lo que sucedió en la segunda visita a Tierra Charrúa de la categoría allí en Mercedes, en el Gran Premio 400 años de Villa Soriano. Rafa Reis, el brasileño, que partía adelante con un piso realmente húmedo. Llovió mucho el sábado y ya había acción. Y va a tener que entrar el auto de seguridad. Diego Nocetti, el piloto uruguayo, habitual participante del superturismo de ese país, va a quedar afuera con el tercer Corolla del equipo de Víctor Rosso. Hay bandera verde nuevamente y era pelea entre brasileños, entre Rafa Reis y lo seguía cortito Pedro Cardoso, el hombre que hizo historia en la segunda presentación del TCR World Tour en el Pinar, finalizando en el podio entre los autos del Campeonato Mundial. Siempre ahí al ataque Norberto Fontana, con un muy buen auto del equipo de Martino, que allí sufre el exceso de Fabián Gianantuoni. Lo va a sentir Norberto. Bueno, Gianantuoni ni hablar, porque termina en un semitrompo que lo va a retrasar muchísimo en el pelotón. Fontana va a empezar a sentir ese golpe y lo va a retrasar. Pernía, siempre efectivo con el Peugeot del PMO Racing, no está haciendo todo el campeonato, sin embargo Pernía ya está en la sexta colocación en la tabla. Y allí adelante también había acción. Cardoso, roce de por medio, superaba a Reis. Luego va esto a motivar una crítica, una protesta del piloto Reis y va a heredar la victoria. Fontana se retrasaba, va a llegar en el séptimo lugar, apenas detrás de Matías Rossi, complicado con el auto del TTA, y ni hablar de complicaciones. Juan Ángel Rosso parándose con su Corolla, no va a largar la segunda carrera y esto prácticamente lo deja muy alejado en el campeonato. Es victoria en pista de Cardoso, pero luego de la protesta de Reis, luego de ese roce, lo va a dejar vencedor al brasileño, a Reis. Se largaba la segunda con piso totalmente seco. Nocetti, que largaba adelante luego de ser décimo en la clasificación del sábado. Se complicaba en la partida. Estos autos tienen una complicación, hay que entender bien el sistema de partida, y rápidamente Pernía se iba adelante con el Peugeot, pero Batista con el Honda por fuera. Van a hacer casi medio giro a la par. Por fuera lo va a pelear y va a intentar, aplauso de por medio, quedarse por delante. Dobla adelante en la curva número 3 del circuito, pero claro, con un gran exceso de velocidad, el radio totalmente excedido y se va a ir afuera. Bueno, Nocetti otra vez que la ligaba, otro roce, esta vez con Norberto, siempre en acción. Y aquí Fontana otra vez, pero esta vez con
Matías Rossi, que esperaba mucho más en este campeonato del TTA, del TCR World Tour con el auto del TTA. Allí Casella, Juan Manuel Casella, el hombre local, que trataba de aguantar a Batista, que con el Honda se iba para adelante. Allí el brasileño soñaba con ir a alcanzarlo a Pernía. Claro, la pelea por el segundo lugar le jugaba a favor al tandilense, sin embargo a Batista va a visitar el pasto, le va a quedar mucha suciedad en el radiador y se va a retrasar. Casella ahora lo tenía que aguantar a Galid Osman, que se exige totalmente ahí con el otro Cupra del equipo pasado, y va a perder esa posición también a manos de Cardoso, que esto juega a favor del campeonato para el brasileño. Bueno, será victoria una vez más para Leo Pernía, con una muy buen andar en el auto del PMO Racing. Mariano Pernía, que le hacía la radio, es victoria para Leonel. 317 puntos para Cardoso en el campeonato. Está a 36 race y a 68. Quedó Rosso, realmente complicado. Uno de los que peleaba este título realmente penó y mucho en la carrera de Mercedes. Este es un baile que tiene un ritmo, y cuando vos entras en el baile tenés que bailar al ritmo del baile, no quieras ir en contra del ritmo. Queridos 20, te voy a contar un poco sobre los 30. ¿Recordás esas noches donde bailábamos hasta que salga el sol? Siguen estando. A los 30 aprendes a renunciar a ciertas cosas para poder valorar otras. Somos fieles a nuestro instinto. Y en el amor, no te preocupes, te aseguro que te volvés a enamorar. Y podría continuar, pero no quiero ser de los que mandan audios de más de 30 segundos. Peugeot 208. El futuro nos atrae. Haber corrido en Grupo N. Yo, por ejemplo, a mí me das una caja hoy por hoy, no de Clanes, sino la caja del auto original, como la que yo corría en Mitsubishi, y no te rompo un diente, no te rompo nada, porque acostumbrado a los Grupos N de esa época, que no corríamos con caja de Clanes, no corríamos había que hacer el embrague y todo lo demás, cuidas muchísimo también lo que es la mecánica, el motor, la caja de cambio. Yo creo que, digamos, es una enseñanza el Grupo N no menor, es importante. Hoy me subo a los autos estos, viste, que tienen todo para las cajas de Clanes, más los diferenciales, que los regulás, tiene 7 posiciones para regular, 3 adelante, bueno, y te subí y digo, a ver, le tocas una cosita y el auto cambia la manera de ser y todo lo demás. Digo, así corría Colin, así corría Carlos, así corría todo este grupo, y nosotros, que no podemos, viste, era como era el auto y corríamos de esa manera, ¿no? Yo creo que ahí debo decirte también que siempre algo que hablábamos con Jorge, ¿no? Con Jorge Recalde. Andar rápido y no golpear el auto es lo más importante, porque, digamos, pasar rápido por arriba de todos los pozos y esto y lo otro, cualquiera lo hace, pero cuando llegas al final del tramo, el auto te cobra, más en los autos que corríamos nosotros, ¿no? Y realmente yo creo que, digamos, yo creo que es una virtud lo que vos decís, porque en definitiva andar rápido en lugares feos y no golpear el auto es muy difícil. Y realmente, digamos, esa virtud yo creo que la tengo. Más que nada porque me recuerdo cuando fue a correr Ernesto Soto, Jorge Recalde y yo fuimos a correr una Acrópolis. El primer tramo, me acuerdo hasta hoy, se llamaba Bari. Nunca en mi vida vi un tramo más roto que ese, ¿no? Tanto así que cuando charlamos antes de empezar, era una de las primeras carreras de Ernesto Soto en el mundial de rally de Grupo N, con Lancia. Los tres íbamos con Lancia, distintos equipos. Tanto así que le digo, como primer tramo, además se corrían 750 kilómetros de tramo especial, eran en ese momento los Acrópolis, duraban 4 días, y además se corrían tramos como el Tarzan y Oxy, Bausita, unos tramos que vos decís,
¿cómo podés pasar por acá, no? Porque eran caminos de cabra, realmente. Entonces había que cuidar muchísimo el auto. En el tramo de Bari estaba deshecho, piedras por todos lados, de todo lo otro. Y bueno, digo, che, ¿cómo vamos a salir acá? No sé, y charlamos siempre, ¿no? Y yo digo, mirá, yo voy a salir muy despacio porque la verdad que venía hasta acá y quedarnos en el primer tramo. La cosa es que largamos el tramo, pim, pum, pam. Cuando llegamos al final del tramo, yo creo que había venido, digamos, a una velocidad bastante moderada para lo que era el tramo, sin golpear, pero bastante moderada, ¿no? Y en un tramo 20 kilómetros, Ernesto me había sacado 1 minuto y medio, ¿no? Ernesto sacó 1 minuto y medio. En el primer tramo la carrera 1 minuto y medio. Cuando llegamos al final del tramo, veo el auto en la asistencia de Ernesto, una rueda así, la otra para el otro lado, un relajo, bueno, 2 tramos más, 3 tramos más, ¿viste? Afuera. Yo corrí contra los dos, ¿no? Y siempre está esa diferencia, Soto, Recalde, Soto. Yo creo que cada uno con sus cosas tenía algo que era mejor que el otro. Yo creo que en el complexivo, digamos, y además más profesional y un poco más dedicado Jorge, ¿no? Capaz que en velocidad a lo mejor Ernesto era tal vez un pelín más rápido en algunos lugares, pero pasaba lo que pasaba. Podía ser muy rápido, pero al otro tramo de repente... Yo creo que fue una época, digamos, que todo el mundo que estuvo en ese momento, es como en todos los países, se arma o hincha de este o hincha del otro, pero no es así. Lo lindo es la rivalidad. Y hoy mirándolo con la distancia que lo miro, ¿no? Me doy cuenta realmente, digamos, que lo disfrutas de otra manera. En aquel momento sí, era este o yo y una rivalidad bastante complicada entre todos los que competíamos. Pero yo con Jorge tenía una amistad diferente. Yo con Jorge, después que vino a correr él acá con las Coupé, yo no sé si fue el año 78, 79, nos hicimos muy amigos y me acuerdo que me dice, venite a casa y vamos al lago a esquiar y esto. Y me fui a Miraclavero, me fui en el ómnibus El Petizo, que era la línea que hacía, que había que bajarse en el repecho de Copina para empujarlo, O sea, tengo vivencias distintas con Jorge y con toda la familia, digo, porque en aquel momento, con los hermanos y todo, estuve conviviendo con ellos mucho tiempo y teníamos una amistad diferente, ¿no? O sea, Jorge además fue el que me dijo, tenés que venir a Europa. Yo creo que fue uno de las personas que más insistió para irme y que nos metió el bichito en la cabeza de decir, no, tenemos que salir de acá, tenemos que ir realmente a Europa si creemos en nosotros mismos, ¿no? Ir por ir, no, era ir justamente a hacer algo, digamos, que pudiera ser notorio, ¿no? Conociste por ahí imaginar, él empezó el año anterior al que yo llego a España, el 85, él gana el campeonato de España de asfalto. Carlos ya salía como el piloto español, digamos, de rally. Después coincidimos en el Campeonato de España muchos años, yo en el Grupo N, él corría en el Grupo A, él decide empezar a correr en el Grupo E y yo era piloto Marlboro y él era piloto Marlboro en ese momento también en el Campeonato del Mundo, con lo cual, digamos, éramos los dos pilotos Marlboro y teníamos, digamos, una amistad, digamos, buena, pero a niveles que no lo que se dio después, ¿viste? Después, digamos, llegamos a tener una amistad muy grande, hasta hoy, digamos, para mí, digamos, ha sido un piloto excepcional en todo sentido. Era un piloto dedicado, un piloto obsesivo con el auto, al punto de estar probando todo lo que había que probar. Era un auto, poner a punto el auto de la mejor manera posible. Yo creo que todos los que han sido copilotos, todos los que han sido compañeros de equipo de Carlos Sainz, seguro que se han beneficiado, digamos, de lo que él hacía en el equipo, ya sea poner a punto los autos, ¿viste? Yo recuerdo que corría a veces, no sé, con Cancún, y decía, no, como el auto de Carlos, póngamelo. Yo sabía cómo era, porque en definitiva Cancún era un gran manejador, pero digamos, si le decías que había que poner o no, que no había que poner, ahí se complicaba. Y Carlos en ese sentido fue, y además un profesional en todo sentido, ¿viste? Un tipo, digamos, que nunca lo vas a ver haciendo, digamos, cosas que no se deben, ¿viste? Los pilotos en esa época también terminaban las carreras, fiestas, chupes, y Carlos era un gentleman, ¿viste? Se terminaban las carreras, bueno, yo no tomo alcohol tampoco, Carlos, digamos, en ese momento tampoco, o sea que por lo tanto
yo qué sé, vivíamos una vida diferente en el sentido de que Carlos en ese momento se casa por los 90. Yo conozco a su señora también mucho, divina, Reyes, y bueno, después llegó una amistad en el sentido de que una vez, por ejemplo, Carlos me dice, venite para casa que voy a hacer unos espaguetis hoy, voy a cocinar, no sé qué, unos espaguetis, porque tiene las veredades de cocinero y es bastante bueno con la pasta. Entonces le digo, bueno, voy para tu casa. Y estaba Carlito, tenía 3 años, ¿no? Que andaba en un autito con ruedita de plástico, un triciclo que tenía con rueda de plástico, y se tiraba en una bajada que tenía el garaje de Carlos, ¿no? Y cuando llegaba allá abajo al garaje, en el monolítico lavado, hacía 2 o 3 trompitos, como hacía Carlos cuando ganaba las carreras de campeonato del mundo, que hacía los trompitos, los ceritos y todo lo demás. Entonces digo, Carlos, Carlito, en cualquier momento, dice, no, que si no después Reyes se va a poner a embromar de que ya lo quiero llevar para las carreras. No. Bueno, está. ¿Qué te digo? Que de ahí nos vamos a correr el San Remo y después venía el Cataluña. Cuando llegamos a correr el San Remo, ¿no? Donde estaba todo el parque de asistencia, había una muestra de los Tony Karts, estos karts, que digamos una fábrica italiana muy buena, ¿no? Que había hecho unos karts para chicos de 5 años. Carlito tenía 3 años y medio, 4. Y entonces le digo a Carlos, le voy a comprar un car a Carlito, le digo, porque no le compré el car a Carlito que vamos a tener lío con Reyes. Digo, me dice, entonces llamo a Reyes y le digo, Reyes, acá hay unos car chiquitos para niños de 5 años. Le digo, ¿vos te parece mal que yo compre el car a Carlito para regalárselo? Digo, para mandárselo, para que empiece. Me dice, mira, Gustavo, yo ya sé dónde va a terminar ese chico, por lo tanto, digamos, cuanto antes empiece mejor. Esta fue la respuesta de la madre de Carlito. Compro el kart. Mirá qué buena historia. Compro el kart a Carlito, el kart de la Tony Kart. Lo cargamos en la asistencia que venía a Cataluña Costa Brava, ¿no? Y traemos el kart en la asistencia. Pues la carrera era en Lloret de Mar y todo lo demás, y ahí estaba el parque cerrado, y entonces estaba el auto de Carlos ahí en el equipo de él, ¿no? Y bajan el car y lo ponen al lado del auto de Carlos, ¿viste? El carcito que era para Carlito. Y entonces Poncetti, periodista, digamos, de aquella época, de toda la vida, hace una nota en la cual dice, bueno, este es el auto que Gustavo le ha regalado a Carlitos para que empiece a hacer sus primeras armas, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y ahí está el car que después, bueno, debe haber sido el que empezó a usar Carlito, que tenemos hoy, bueno, en Ferrari, y ahora habíamos firmado para Williams, ¿viste? Pero, digamos, es más, a veces llegaba a Madrid y iba por lo de Carlos y un par de veces lo fuimos a buscar al colegio, o sea, a Carlito, salía del colegio, y Carlos, bueno, ¿cómo has andado en las notas? ¿Y cómo ha andado esto? Y Carlito siempre, bueno, lo que pasa es que estar estudiando para el examen y tener que ir a entrenarme para la carrera, y la carrera que tenemos el domingo, ya estaba con ese, bueno, pues ya sabes que lo más importante que estudies no es... He participado adentro de los autos cuando iba a buscar a Carlito al colegio de este tipo de conversaciones, pues realmente, digamos, los conocí muy chiquitos. Ahora tuve oportunidad el año pasado de verlos en Mallorca, ¿no? Todos grandes, las hijas de Carlos ya casadas, Carlos que lo hicieron abuelo hace un par de meses, creo que no ha dicho nada para que no le digan abuelo. Pero realmente una familia divina, y bueno, creo que las vivencias, tanto sea con Carlos como Luis. Luis ahora vino para el estreno de la película, pero el año pasado se vino a casa en el verano, se queda acá, yo ahora voy a Europa y los llamo y nos vamos a comer por ahí. Digo, nos quedamos con una relación muy buena de amistad, de esa que a veces no te ves por mucho tiempo, pero estás siempre conectado con ellos, ¿no? Yo siempre digo que es muy difícil equiparar épocas, pero en la época de los 90, con los pilotos y con las características y con los autos que había en ese momento, yo creo que no se dio nunca más, ¿viste? Miki Viación, Juha Cancunen, Carlos Sainz, Colin Marray, Didier Oriol, Delecour. Era una época, digamos, que yo qué sé, los personajes, por más que no había tanto como hoy tenemos las redes sociales y todo lo demás, pero
fue una época que la gente lo vivió a los rally, yo creo que mucho más que ahora, ¿no? Pero bueno, digo, me da la impresión que hoy por hoy, digamos, con toda la manera de ver las cosas que tenemos, ver estos rally como bueno, hoy están corriendo Finlandia, pero como que los pilotos, no sé, me da la impresión que no son tan carismáticos como en aquella época, ¿no? Hilux, confianza indestructible. Visita toyota.com.ar. Desafía tus límites. Tonino es tu mejor opción. Si de bicicleta se trata, acércate a Tonino, el surtido más amplio y una gran variedad de productos. 35 años de trayectoria. Visítanos en nuestras 2 sucursales, Lomas de Zamora y Lomas del Mirador. Seguinos como Bicicletas Tonino, www.bicicletastonino.com.ar. Los productores de seguros somos profesionales que damos respuestas. En Unibroker somos un equipo de más de 1.200 productores asesores, unidos para responder mejor a las necesidades de los asegurados. Unibroker, asistencia aseguradora, una compañía HMS. Los Torii son narcos japoneses con mucha resistencia. La Nissan Frontier también. Por eso ahora tiene un año más de garantía. Gustavo Trellis was then able to take the lead for a little while. L'Uruguayen Gustavo Trellis. Viene un día Diego Vigorito y me dice: Gustavo, quiero hacer una película con la historia deportiva tuya, se merece la historia deportiva tuya, ¿viste? Mucha de la gente digo, Diego, pero ¿y de dónde vas a sacar el material? ¿Quién va a hacer la película? ¿Qué sabes vos de película? Todo ese tipo de cosas que vos decís. Aparte, soy una persona que antes de hacer algo mal no la hago. Y por eso tal vez muchas veces, digamos, me he quedado sin hacer cosas que realmente, digamos, podrían ser. En este caso, tanto insistió Diego, un día me viene con la productora, digamos, con los que él creía que podía hacer la película y todo lo demás. Me dice: mira, vamos a hacer una reunión con la productora y todo lo demás. Realmente, digamos, los vi que estaban muy entusiasmados. Diego tenía algo de material, pero, digamos, había que conseguir más material. Y entonces, después de 6 meses de haber discutido que sí, que no, los vi tan decididos que le digo: vamos a hacer una cosa, los ayudo, digamos, buscando material de algunos de los lugares que puede haber, pero tenemos que hacer un pacto. Si yo no voy a participar de nada de la película, cuando ustedes terminen la película, si me gusta, tratamos de que vaya a algún lugar al cine o esto o lo otro, les doy la autorización. Pero si me parece que no me gusta y que realmente, digamos, es algo que no es lo que me guste, comemos un asado con amigos, invitamos a todo el mundo, esto o lo otro, ustedes se la muestran, yo también participo ahí, pero no va para ningún lado ni la ve nadie, nada por el estilo. Bueno, todos aceptan, anormales, como aceptan. 1 año y pico trabajando para la película. Y en el fin del 2021, ¿no? Con algo de lo que habían conseguido, me dice: Gustavo, tenemos un tráiler para mostrarte. Bueno, vamos a verlo. Voy a ver el tráiler y vi que había material que, digamos, ¿de dónde sacaron esto? Bueno, sacamos de acá, de esto, el otro, pim, pum, pam. Estaba muy lindo hecho el tráiler. Me gustó mucho el tráiler, ese primero que habían hecho. Se lo mostramos, digamos, hicimos una presentación, porque en ese momento
había salido, o sea, justamente para la película sacamos el auto con el que yo había ganado mi primer campeonato del mundo, que estaba en Uruguay hace 24 años en la zona franca, ¿no? Le digo, bueno, si la película va a ir para adelante de lo demás, ahí hacemos la admisión temporaria para poder sacar el auto. Cosa que yo no quería hacer porque el auto había venido en aquella época, en el 97, con autorización para entrar al país sin impuesto y como auto usado. El decreto sale torcido, resulta que sale que puede entrar como auto usado, pero no lo exonera de pagar el recargo de importación, que en ese momento eran $80.000 y no había, digo, déjenlo ahí al auto, métanlo en la zona. Realmente, digamos, fue estas cosas que vos decís, esto no puede estar pasando en este país. Bueno, está. En ese momento me pasó. El auto quedó 24 años en zona franca, todo el mundo le sacaba fotos. ¿Cómo puede ser que este auto está acá? El que ganó el primer mundial, un uruguayo. Bueno, está. La cosa que le digo, si la película, digamos, va a tener andamiento, vamos a hacer la admisión temporaria del auto, así lo sacamos, y la pintura que estaba quemada por haber estado bastante tiempo al sol y todo lo demás, lo pintamos todo y ahí vemos de ponerlo en funcionamiento. Sale el auto, hacemos toda la pintura, el retoque, todo, se sacan los caños de freno, los tanques, todo lo demás. Bueno, un chico acá, maravilla, Eduardo, un chico que estaba en los autos, hace un trabajo excepcional. El auto queda que una maravilla, como si hubiera bajado recién de la rampa. Y presentamos, digamos, eran los 25 años que yo había ganado un primer mundial, año 2001, el 96 y el 2001, 25 años. Ese tráiler, digamos, empezó a dar vueltas acá, todo el mundo quería la película, y bueno, esto empezaron a trabajar fuertemente para la película. La iban a tener pronta al final del 2022 y yo me voy a una carrera de Rally Legend en España, ¿no? Y Jorge, el bicho del bono, es muy amigo del Chema González, que era quien filmaba todas las carreras del Campeonato de España de Rally de Tierra y del Campeonato del Mundo para Carlos Sainz. Y además de eso, nos filmaba también a nosotros, porque en ese momento, tanto sea periodista Mario Berti como Jorge Alfaro, traían ese material y con eso, una semana después, hacían los programas acá en Uruguay. Nos encontramos con Chema González y le digo, Chema, decime una cosa, ¿tenés material de las carreras del Campeonato del Mundo de Carreras de España? ¿Y para qué lo quieres? Están armando una película con la historia deportiva mía y entonces, digamos, los chicos necesitarían material y realmente el que tenemos es muy poco como para poder hacer una película, ¿no? Entonces me dice, bueno, pero me tienes que dar tiempo, pues tengo todo en una casa, que tengo todo en tal lugar, dice, tendría que ir a buscarlo. Y además de eso, dice, está en Umatic, dice, tenemos que hacerlo, tenés que hacer el cambio a digital. Le digo, vamos a hacer una cosa, buscame el material que tenés y me lo haces pasar a digital ahí en España y me lo mandás. Bueno, ¿qué te cuento? Que nos manda 8 o 9 horas de filmación de mía sola, ¿no? de la época. Y esto, cuando ven esto los chicos empiezan a mirar todo lo que teníamos. Dice, Gustavo, la película hay que hacerla de nuevo. No hay manera de que con este material no lo metamos dentro. Bueno, de hecho se pasaron todo el 2023 seleccionando material, esto, el otro, cortando de lo que habían hecho y poniendo todo lo demás, hasta que estuvo pronta en noviembre del año pasado, ¿no? Yo no participé tampoco de nada. Me dicen, bueno, tenemos pronta la película, queremos que vengas a verla. Me voy a Canal 10 acá, que es donde tenía el estudio los chicos, ponen la película, ¿no? Callado todo el tiempo. La verdad, me pareció increíble el trabajo que habían hecho unos chicos que no se dedican a películas, se dedican a comerciales y todo lo demás, pero a películas no se habían dedicado. Llamo a Mario Berti y a Jorge Alfaro y le digo, ¿tienen tiempo? Quiero que vengan a ver la película, a ver qué les parece a ustedes. Tanto sea Mario Berti como Jorge Alfaro se le cayeron las lágrimas y dijeron, increíble la película, lo mismo que había visto yo, que me había parecido que era así. He visto pocas películas también de los demás pilotos con las características de esta, que te llegue tanto, que le dieron una impronta, que es la que, claro, como charlaban conmigo, sabían, ¿viste? Yo muchas veces contaba cosas y me emocionaba mucho, entonces, ¿viste? Ellos cortaban, pero sabían qué elegir, y realmente, digamos, está buenísima, realmente te diría que
no satisfecho, colmó mucho más las expectativas de lo que yo pensaba que pudieran hacer, ¿viste? Para un atleta uruguayo llegar a los escalones más altos del deporte en el mundo no es fácil. Estamos lejos de ese mundo deportivo económicamente, pero no en talento. Si yo volviese a nacer, pediría que fuera todo igual. Es increíble decir esto, ¿no? Pero, viste cuando se van dando las cosas y vos decís, hay algo que te ilumina y te va acompañando cosas, porque realmente yo creo que en las elecciones justas, en los momentos justos. Yo en el año 24, en el 83, 84, había un presidente acá de Fiat Uruguay, que era un italiano, que me quiso llevar a correr a Italia. Y yo en ese momento estaba, ¿viste?, con las chicas, mis novias, que esto, que el otro. Entonces decidí no ir en ese momento y seguí corriendo acá. En el 80, anterior fue, 77 equipo oficial, 77. Ya quería que yo fuera a Europa. Y yo me quedé acá, seguí corriendo, vinieron los campeonatos, vino la Vuelta a América del Sur, vino todo, por lo tanto yo creo que podía haber ido a Europa y podía haber hecho mucho más cosas, pero también, digamos, habiéndome quedado acá, hice muchas cosas buenas también que realmente, digamos, son cosas que realmente me dejaron orgulloso, porque la Vuelta a América del Sur, siempre lo digo, es una de las cosas, digamos, más importantes que hemos hecho, ¿no? Pero no me arrepiento de nada, porque, digamos, muchas veces me decían, bueno, ya ganaste 4 campeonatos de España, ahora ¿por qué no te venís para acá? No, y yo había quedado vicecampeón mundial en el 90 y estaba con la idea de que yo podía ganar el campeonato del mundo, tal vez no en grupo A, a lo mejor en el grupo producción, pero bueno, me quise quedar, yo creo que fue una buena decisión. En ese momento, digamos, yo también estaba en novio con una chica europea, ¿viste? Que estaba en las carreras, competía también, era campeona italiana de rally, por lo tanto, digamos, esos 10 años no me pesaron tanto tampoco estar en Europa. Y te diría que después las cosas se fueron dando de una manera que, bueno, los campeonatos del mundo se fueron dando de una manera que realmente, digamos, estoy conforme, no cambiaría, te tengo que decir, no cambiaría. Incluso hasta el final ahora, ¿viste? Cuando de repente un día viene acá, iban a correr rallycross en Punta del Este, ¿no? Y el rallycross, yo en la pista hacía 1000 años que no corría. Y entonces dice, ¿por qué no correr un rallycross que le decimos yo no los conocía a tanto Alejandro como a los Levi, no los conocía? Te traen un auto para que vos corras, no sé qué, no sé cuánto, porque, digamos, es una carrera linda. ¿Y cómo es? No, es un poco asfalto y un poco tierra en un circuito, pim, pum, pam, así, con unos saltos y con la vuelta Joker. ¿Me explican un poco cómo es? Y le digo, bueno, si hay auto, corro. Entonces en ese momento el Coco Ceballos, que hoy está corriendo el campeonato, ¿ya? Me dice, vea, yo tengo el Mitsubishi mío ahí, me dice, es un poco pesado, ¿viste? Para correr ese tipo de carrera, pero, digamos, corre con ese. Y bueno, arman un circuito acá en el Jawel, ahí en lo que es la pista de aviones, arman un circuito precioso, muy lindo. Y llueve, esos días antes llueve, barro, esto, el otro. Le digo, muy lejos no voy a andar con este tema, digo, con este tipo de piso y no sé qué, no sé cuánto. Corremos la carrera, vienen todas las categorías argentinas, ¿viste? Viene todo el mundo, los Levi, viene, bueno, Federico, todo el mundo, y gano la carrera, gano la primera carrera de rallycross de corro, ¿no? Entonces digo, esto me gustó. Dice, ¿por qué no te venís a Argentina y corres con nosotros el año que viene? Bueno, fui a 3, 4, 5 carreras y quedé segundo. En la última carrera quedo segundo. Y al año siguiente voy y gano el campeonato de rallycross en la absoluta. Campeonato de rallycross argentino y sudamericano en ese momento. Sudamericano vinieron poco. Éramos yo y alguna vez que vino alguno. Pero había un campeonato absoluto y gano el campeonato en la absoluta con el Mitsubishi Evo 9 que tenían los hermanos Levi, ¿no? Y realmente, digamos, es lo que te digo, me subo a un auto, ya tenía 64, 65, y me subo al auto y no, viste, tengo eso de que no perdés lo que vas haciendo. Espero que me dure un poco más para seguirme divirtiendo. Pero tengo un amigo italiano que es Lucky, que está ganando todos los campeonatos europeos y tiene 75 años, flasquito así, toda la vida fue campeón italiano, toda la vida.
y está ganando los campeonatos europeos. Por lo tanto, tengo 5 o 6 años más. A lo mejor, viste, si tengo para poder divertirme. Pero en el mundo del motor lo que hay que valorar es que una persona de Uruguay tenga la determinación y la valentía de decir: yo quiero correr mi campeonato del mundo, yo quiero medirme a los mejores, y voy a medirme a ellos y les voy a ganar. La Vuelta a la América del Sur Rally Internacional. El auto no puede seguir. Yo acá no me quedo, entré a caminar a ver qué encontraba para adelante. No dejen a nadie solo en el camino. Los indios, viste, atrás de los árboles. Sabíamos nada, prácticamente un campeonato español. Uruguayo Gustavo Trelles, una iniciativa muy criticada del equipo Marlboro Lancia España. Lo único que lo desean los hijos es que no les vaya a pasar nada. No tengo sensibilidad, no puedo agarrar el volante con la derecha. ¿El auto bien? El auto bien, perfecto. La mentalidad ganadora es vital, ¿no? Y luego afrontar las carreras con la velocidad que obviamente un piloto de su categoría la tiene, pero con inteligencia. Won the race. Gustavo won the race, 6 world champion. Conocedor de los neumáticos, conocedor de los frenos, un conocedor pleno. Es que es un personaje absolutamente único. Que yo sepa, creo que no hay nadie que haya ganado 4 campeonatos consecutivos como ganó él. Los había ido a ver correr, digamos, como mis ídolos y estaba compitiendo con ellos. Gustavo Trelles on his way to becoming the Group N World Rally Champion. De correr carreras de motos en la Plaza de Minas, a donde llegó, necesariamente debe ser una inspiración. Un fuerte el aplauso para el uruguayo Gustavo Trelles. Y llegamos al final de este rally de Gustavo Trelles en P1. Qué buena oportunidad de ver una muy buena película de automovilismo, un muy buen documental llevado a la pantalla grande, un gran trabajo de Jonathan Bordoni, de Diego Vigorito, colega, con quien intercambiamos algunas opiniones cada vez que nos encontramos en algún circuito de Uruguay y también de Argentina. Qué bueno que a un piloto le puedan hacer una película. Y como contaba Gustavo, se sorprendió del trabajo que pudieron lograr, de las imágenes que consiguieron, de cómo participaron, bueno, algunas productoras europeas entregando un material que en un momento no se tenía y tuvo que rearmarse un poco la película para adaptarse a ese gran material. Creo que como una gran corona final para una carrera deportiva, que a un piloto le hagan una película es un punto máximo y creo que lo está disfrutando. Se ha mostrado la película en Buenos Aires, en Córdoba, en Mar del Plata, lugar del Bicho del Buono, su gran amigo y quien hoy todavía es su acompañante, su navegante en las carreras del Rally Legends. Bueno, también una gran amistad por Martín Cristi. Estuvimos hablando un montón luego de la grabación de anécdotas con el Bicho del Buono, con Martín Cristi. Dos navegantes que realmente marcaron la carrera de Gustavo Trelles, no solo por su amistad, sino por los logros que pudieron hacer. Me acuerdo en un rally de Monte Carlo que tuvo un problema, Martín Cristi, un problema físico de golpe. Yo había ido a cubrir esa carrera en el Rally de Mónaco y apareció el Bicho del Buono. Bueno, le recordaba eso a Trelles, pero qué rápido se comunicaban, se manejaban los tres, ¿no? Por eso Trelles guarda un capítulo personal muy importante dentro de su memoria para el Bicho del Buono y Martín Cristi, no quería dejar de mencionarlo. Bueno, se viene el Gran Premio de Azerbaiyán en Bakú, en su capital, un callejero muy pero muy rápido, con curvas muy pero muy exigentes, de frenadas bruscas, la curva del Castillo, que es una curva que parece irreal, que existe dentro del calendario de Fórmula 1, pero existe, ¿no? Tantas cosas que hablamos de seguridad, pero bueno, existe esa curva dentro del calendario y allí está nuestro Franco Colapinto llevando su segunda exigencia. Creo que habrá una exigencia superior a lo que pasó en el Gran Premio de Italia en Monza, pero para eso no se pierda la muy buena columna que hizo Diego Sorrero hace algunas horas nada más para prepararnos para lo que viene en esta nueva exigencia de Franco Colapinto, que tiene 8 carreras, 8 grandes premios todavía por delante. No se pierda la muy buena columna de Diego. Esperamos que Sorrero meta algunas más en el año porque es muy bueno destacar sus conocimientos, sus contactos con Europa, con periodismo, para tirar muy buenos datos y creo que ha sido
muy bueno lo que dijo, ¿no? Para bajar un poco la efervescencia y apoyar a full a Franco Colapinto, que repito, va a tener una gran exigencia en este circuito entre guardrails y paredones, pero también muy veloz, muy tramposo. Creo que, como decía Diego, si termina con el auto entero en la carrera, si no roza el paredón en algún momento, será absolutamente un triunfo para Colapinto. Estamos a full con el argentino, así que bueno, a esperar lo que pasa en apenas horas nada más con el inicio de la actividad, los primeros entrenamientos en esta ciudad de Bakú con el Gran Premio de Azerbaiyán. Abrazo grande para todos, nos vemos la semana que viene con más P1.